Algunos hombres temen a la muerte. Herbert West la consideraba un problema técnico. Saga de Herbert West, Reanimador, por Howard Phillips Lovecraft. No hablaré de Herbert West para contar una historia, sino para advertir lo que ocurre cuando el hombre decide mirar a la muerte como un simple error que se puede corregir. Herbert West, Reanimador, parte 1, de la oscuridad, por Howard Phillips Lovecraft. De Herbert West, mi amigo durante los años universitarios y después de ellos, no puedo hablar sino con un estremecimiento profundo. Ese terror no nace únicamente de la forma ominosa en que desapareció hace poco, sino de la totalidad de la obra a la que dedicó su vida. Una obra cuyo verdadero peso comenzó a manifestarse más de 17 años atrás, cuando ambos cursábamos el tercer año en la Facultad de Medicina de la Universidad de Miskatonic en Arkham. Mientras permaneció a mi lado, lo prodigioso y blasfemo de sus investigaciones me mantuvo completamente cautivado y fui su compañero más cercano. Ahora que se ha esfumado y el hechizo se ha roto, mi temor es aún mayor. Los recuerdos y las conjeturas suelen ser siempre más atroces que los hechos consumados. El primer episodio verdaderamente espantoso de nuestra asociación me produjo la impresión más honda que había experimentado hasta entonces, y aún hoy me resulta penoso evocarlo. Ocurrió, como ya he dicho, cuando estudiábamos en la Facultad de Medicina, donde West se había ganado una dudosa celebridad por sus teorías extravagantes acerca de la muerte y la posibilidad de revertirla por medios artificiales. Tales ideas, objeto constante de burla entre profesores y alumnos, se fundamentaban en una concepción estrictamente mecanicista de la vida. West sostenía que el organismo humano no era más que una compleja maquinaria susceptible de ser puesta de nuevo en marcha mediante una acción química precisa una vez que los procesos naturales habían fallado. Con el propósito de ensayar distintas soluciones reanimadoras, había dado muerte y sometido a tratamiento a innumerables conejos, cobayas, gatos, perros y monos, hasta convertirse en una figura detestada dentro de la facultad. En más de una ocasión consiguió provocar señales inequívocas de vida en criaturas que se creían muertas, en algunos casos señales violentas y perturbadoras. Sin embargo, pronto comprendió que la perfección del método, si es que era alcanzable, exigiría una vida entera consagrada a la investigación. Asimismo, observó que una misma solución no producía idénticos efectos en especies diferentes, por lo que, si deseaba progresos más refinados, necesitaba inevitablemente sujetos humanos. Fue en este punto donde chocó con las autoridades académicas y se le retiró de inmediato el permiso para continuar, decisión tomada nada menos que por el decano de la facultad, el respetado y bondadoso Dr. Alan Hales, cuya labor humanitaria aún recuerdan los vecinos más antiguos de Arkham. Yo siempre me mostré singularmente tolerante con las investigaciones de West y con frecuencia discutíamos sus teorías cuyas implicaciones parecían no tener fin. Coincidiendo con las ideas de Haeckel, sostenía que toda forma de vida no era más que un proceso físico-químico y que la supuesta alma constituía una ficción sin base real. Desde esta perspectiva, creía que la reanimación de los muertos dependía únicamente del estado de los tejidos y que mientras no se hubiera iniciado una auténtica descomposición, cualquier cadáver completo podía recibir mediante el tratamiento adecuado esa condición peculiar a la que llamamos vida. West entendía con absoluta claridad que incluso el más leve deterioro de las células cerebrales, causado por un intervalo letal brevísimo, podía arruinar por completo la vida mental y psíquica del sujeto. En un principio albergó la esperanza de descubrir un reactivo capaz de restaurar la vitalidad antes de que la muerte se estableciera plenamente, pero los repetidos fracasos con animales le demostraron que los movimientos vitales naturales y los inducidos artificialmente eran incompatibles. Entonces comenzó a procurarse ejemplares extremadamente recientes, inyectando sus soluciones en la sangre inmediatamente después de extinguirse la vida.
Esta circunstancia volvió extremadamente escépticos a los profesores, quienes consideraban que, en rigor, nunca había existido una muerte real. No se tomaron el tiempo de examinar la cuestión con la atención racional que merecía. Poco después de que el profesorado le prohibiera continuar con sus trabajos, West me confió su determinación de obtener ejemplares frescos por cualquier medio y de reanudar en secreto los experimentos que ya no podía realizar abiertamente. Resultaba espantoso escucharlo hablar con fría precisión de los métodos para conseguirlos. En la facultad jamás habíamos tenido que preocuparnos de obtener cuerpos para las prácticas anatómicas. Cuando las existencias disminuían, 2 hombres de la localidad se encargaban de reponerlas sin que nadie preguntara jamás por su procedencia. West por entonces era joven, delgado, de gafas, rasgos delicados, cabello rubio, ojos azul pálido y voz suave, y aún así resultaba perturbador oírle explicar que la fosa común ofrecía mayores posibilidades que el cementerio de la Iglesia de Cristo, ya que los cuerpos allí enterrados solían estar embalsamados, lo que hacía imposible cualquier experimento serio. Por aquel tiempo yo era su auxiliar más ferviente y fascinado, y lo apoyé en todas sus resoluciones, no solo en lo relativo a la obtención de cadáveres, sino también en la elección de un lugar adecuado para nuestro trabajo repugnante. Fui yo quien sugirió la vieja granja abandonada de Chapman, al otro lado de Meadow Hill. Allí acondicionamos una habitación de la planta baja como sala de operaciones y otra como laboratorio, cubriendo las ventanas con gruesas cortinas para ocultar nuestras actividades nocturnas. El lugar estaba apartado del camino y no había casas a la vista. Aún así extremamos las precauciones, conscientes de que el más leve rumor sobre luces extrañas podría resultar fatal. Si alguien nos descubría, habíamos acordado afirmar que se trataba de un laboratorio químico. Poco a poco fuimos dotando nuestra lúgubre guarida científica con instrumentos adquiridos en Boston o sustraídos discretamente de la facultad, materiales cuidadosamente modificados para que resultaran irreconocibles salvo para ojos expertos. También nos hicimos con palas y picos indispensables para los numerosos enterramientos que tendríamos que realizar en el sótano. En la facultad existía un incinerador, pero un aparato semejante resultaba demasiado costoso para un laboratorio clandestino como el nuestro. Los cuerpos siempre constituían un problema, incluso los diminutos cadáveres de cobayas procedentes de los experimentos secretos que West llevaba a cabo en su habitación de la pensión donde residía. Seguíamos las esquelas locales con una atención casi vampírica, pues nuestros ejemplares requerían condiciones muy precisas. Buscábamos cadáveres enterrados poco después del fallecimiento y sin ningún tipo de preservación artificial, preferentemente libres de deformidades patológicas y, por supuesto, completos en cuanto a órganos. Depositábamos nuestras mayores esperanzas en las víctimas de accidentes. Durante varias semanas no surgió ningún caso adecuado, aunque entablamos contacto ocasional con las autoridades del depósito y del hospital, fingiendo representar intereses académicos. Aún así, era posible que nos viéramos obligados a permanecer en Arkham durante las vacaciones, cuando solo se impartían las limitadas clases de verano. Finalmente la fortuna nos sonrió. Un día supimos que iba a ser enterrado en la fosa común un caso casi ideal, un obrero joven y corpulento que se había ahogado el día anterior en Summers Pond. El entierro se había efectuado sin demora ni embalsamamiento a cargo del municipio. Aquella misma tarde localizamos la sepultura reciente y decidimos iniciar nuestra labor poco después de la medianoche. La tarea que emprendimos en la oscuridad de las primeras horas de la madrugada fue repugnante, aunque en aquel entonces aún no sentíamos el horror particular hacia los cementerios que nos infundirían experiencias posteriores. Llevábamos palas y lámparas de petróleo, pues aunque ya existían linternas eléctricas, no resultaban tan eficaces como los modernos dispositivos de tungsteno actuales. La exhumación fue lenta y sórdida. Habría podido resultar grotescamente poética de haber sido artistas en lugar de científicos, y experimentamos un gran alivio cuando nuestras palas golpearon la madera.
Una vez que el ataúd de pino quedó completamente al descubierto, West descendió a la fosa, retiró la tapa y extrajo su contenido, dejándolo apoyado con cuidado. Me incliné, lo sujeté y entre ambos sacamos el cuerpo del hoyo. Después trabajamos con ahínco para dejar el lugar exactamente como lo habíamos encontrado. La empresa nos tenía alterados, especialmente la rigidez del cadáver y la expresión vacía del rostro de nuestro primer trofeo. Aún así, logramos borrar toda huella de nuestra visita. Cuando la última paletada de tierra quedó perfectamente alisada, introdujimos el ejemplar en un saco de lona y emprendimos el regreso hacia la granja abandonada de Chapman, al otro lado de Meadow Hill. Sobre una mesa de disección improvisada en la vieja granja, iluminado por una potente lámpara de acetileno, el cuerpo no presentaba un aspecto excesivamente espectral. Había sido un joven robusto y de imaginación limitada, aparentemente sano y ordinario, complexión ancha, ojos grises y cabello castaño, un organismo simple, sin complicaciones psicológicas y con procesos vitales presumiblemente elementales y vigorosos. Con los ojos cerrados parecía más dormido que muerto. Sin embargo, la comprobación experta de West disipó de inmediato cualquier duda. Por fin teníamos lo que él siempre había anhelado, un cadáver auténticamente ideal, adecuado para la solución que habíamos preparado con minuciosos cálculos y teorías específicas para su aplicación en el cuerpo humano. Nuestra tensión era extrema. Sabíamos que las probabilidades de un éxito completo eran mínimas y no podíamos reprimir un temor profundo ante las grotescas consecuencias de una posible animación parcial. Nos inquietaba especialmente el estado de la mente y los impulsos de la criatura, pues las delicadas células cerebrales podían haber sufrido algún deterioro tras la muerte. Por mi parte, conservaba aún una noción tradicional del alma humana y sentía cierto recelo ante los secretos que pudiera revelar alguien que regresara del dominio de los muertos. Me preguntaba qué visiones habría contemplado aquel joven apacible si lograba volver plenamente a la vida. Aún así, mi expectación no era excesiva, pues compartía en gran medida el materialismo de mi amigo. West, más sereno que yo, inyectó una dosis considerable de su fluido en una vena del brazo del cadáver y vendó de inmediato el punto de punción. La espera fue espantosa, pero él no perdió la compostura en ningún momento. De cuando en cuando apoyaba su estetoscopio sobre el cuerpo y aceptaba con frialdad los resultados negativos. Tras unos 3/4 de hora sin que apareciera el menor indicio de vida, declaró con decepción que la solución era inadecuada. No obstante, decidió aprovechar la ocasión al máximo y probar una modificación de la fórmula antes de deshacerse de nuestra macabra adquisición. Aquella misma tarde habíamos cavado una sepultura en el sótano que tendría que ser rellenada al amanecer, pues aunque habíamos asegurado la casa con cerraduras, no queríamos correr el más mínimo riesgo de un descubrimiento desagradable. Además, el cuerpo no conservaría una frescura aceptable para la noche siguiente. Trasladamos entonces la solitaria lámpara de acetileno al laboratorio contiguo, dejando a nuestro huésped silencioso sumido en la oscuridad sobre la losa, y nos pusimos a preparar una nueva solución, mientras West verificaba el peso y las medidas con un cuidado casi fanático. El suceso espantoso fue súbito y absolutamente inesperado. Yo estaba trasvasando un líquido de un tubo de ensayo a otro, mientras West se ocupaba de la lámpara de alcohol, que en aquel edificio sin instalación de gas cumplía la función de un mechero Bunsen, cuando desde la habitación que habíamos dejado a oscuras surgió la más horrible y demoníaca sucesión de alaridos que ninguno de los dos había escuchado jamás. Ni siquiera el caos de gritos que podría brotar del abismo al abrirse para liberar la angustia de los condenados habría resultado más atroz, pues en aquella cacofonía inconcebible parecía concentrarse el terror y la desesperación supremos de toda criatura animada. Aquellos sonidos no podían ser humanos, ningún hombre es capaz de emitir gritos semejantes. Sin detenernos a pensar en el trabajo que realizábamos, ni en la posibilidad de ser descubiertos, ambos saltamos por la ventana más cercana como animales enloquecidos por el pánico.
En nuestra huida volcamos tubos, lámparas y matraces y corrimos frenéticamente hacia la negrura estrellada del campo, impulsados por un terror puro e irracional. Creo que gritamos mientras corríamos sin rumbo hacia la ciudad, aunque al llegar a las afueras logramos recomponernos lo suficiente como para adoptar una actitud más contenida, lo justo para pasar por 2 trasnochadores que regresaban a casa después de una noche de excesos. No nos separamos, nos refugiamos en la habitación de West y permanecimos allí, con la luz de gas encendida, hablando sin cesar hasta que amaneció. Al despuntar el día, nos habíamos serenado parcialmente elaborando teorías plausibles y esbozando ideas prácticas para continuar nuestras investigaciones. Gracias a ello, pudimos dormir durante toda la jornada en lugar de asistir a las clases. Sin embargo, aquella misma tarde aparecieron 2 noticias en el periódico aparentemente inconexas que nos devolvieron el insomnio. Una informaba de que la vieja casa abandonada de Chapman había ardido de forma inexplicable, quedando reducida a un informe montón de cenizas. Ese hecho lo comprendimos de inmediato, pues recordábamos haber volcado la lámpara. La otra noticia resultaba mucho más desconcertante. Alguien había intentado abrir la reciente sepultura de la fosa común, como si hubiera hurgado inútilmente en la tierra con las manos desnudas. Aquello nos parecía imposible, ya que habíamos alisado con extremo cuidado la tierra húmeda. Y durante 17 años, Herbert West vivió mirando constantemente por encima del hombro, quejándose de que le parecía oír pasos a su espalda, ahora desaparecido. Muchos temían morir durante la epidemia, pero nadie imaginó que un cadáver encontraría algo mucho peor al levantarse de la tumba. Herbert West, reanimador, parte 2. El demonio de la peste, por Howard Phillips Lovecraft. Jamás podré borrar de mi memoria aquel verano espantoso de hace 16 años, cuando una calamidad furtiva semejante a un demonio escapado de las moradas de Eblis se deslizó por Arkham bajo la forma del tifus. Muchos recuerdan aquel año por la plaga misma, pues un terror palpable parecía extender sus alas membranosas sobre los ataúdes amontonados en el cementerio de la Iglesia de Cristo. Sin embargo, hubo un horror aún más profundo, uno que solo yo conozco ahora que Herbert West ya no pertenece a este mundo. West y yo realizábamos trabajos de posgrado durante el curso de verano en la Facultad de Medicina de la Universidad de Miskatonic, y mi compañero había alcanzado cierta notoriedad por sus experimentos orientados a la reanimación de los muertos. Tras una carnicería científica de innumerables animales de laboratorio, aquella labor antinatural fue aparentemente suspendida por orden de nuestro decano escéptico, el doctor Alan Halsey. No obstante, West continuó en secreto con algunas pruebas en la sórdida pensión donde residía, y en una ocasión terrible e imborrable llegó a apropiarse de un cadáver humano de la fosa común, trasladándolo a una granja situada más allá de Meadow Hill. Yo estuve presente aquella noche y fui testigo de cómo inyectó en venas exánimes el elixir que, según él, debía restaurar en cierta medida los procesos físicos y químicos de la vida. El experimento concluyó de forma horrenda, en un delirio de pánico que con el tiempo atribuimos a nuestros nervios sobreexcitados, pero West jamás logró liberarse de la obsesiva sensación de ser seguido, de estar siendo acechado. El cuerpo no estaba lo suficientemente fresco. Era evidente que para restablecer funciones mentales normales, la frescura era indispensable. Además, el incendio de la vieja casa nos había impedido dar sepultura adecuada al espécimen. Hubiera sido preferible tener la certeza de que descansaba bajo tierra. Tras aquella experiencia, West abandonó sus investigaciones durante un tiempo. Sin embargo, poco a poco, su fervor innato como científico volvió a manifestarse
y retomó su acoso a los profesores de la facultad, solicitando acceso a la sala de disección y a cadáveres recientes para lo que él consideraba un trabajo de importancia trascendental. Sus ruegos resultaron inútiles. La decisión del Dr. Halsey fue inamovible y los demás docentes respaldaron sin fisuras el dictamen de su superior. En la teoría fundamental de la reanimación no veían más que extravagancias propias de un joven inmaduro, cuyo cuerpo delgado, cabello rubio, ojos azules y miopes y voz suave no hacían sospechar el poder casi diabólico del intelecto que albergaba. Aún puedo verlo como entonces y todavía me estremezco. Su rostro se volvió más severo, aunque no más envejecido. Ahora Sefton carga con la desgracia y West ha desaparecido. Casi al final de nuestro último año, West chocó de forma desagradable con el Dr. Halsey en una disputa que dejó peor parado a mi amigo que al decano en términos de cortesía. West sostenía que Halsey era innecesaria y irracionalmente obtuso ante una obra que debía iniciarse mientras aún se disponía de las instalaciones excepcionales de la facultad, que los profesores, aferrados a la tradición, ignoraran los resultados obtenidos en animales y negaran la posibilidad misma de la reanimación, le resultaba indignante, casi incomprensible para un espíritu lógico como el suyo. Solo una madurez mayor podía haberle permitido comprender las limitaciones mentales crónicas del tipo doctor-profesor, producto de generaciones de puritanos mediocres, bondadosos y conscientes, a veces amables y corteses, pero siempre rígidos, intolerantes, esclavos de la costumbre y carentes de perspectiva. El tiempo suele ser más benévolo con estas almas incompletas pero de buen corazón, cuyo defecto esencial es la timidez intelectual, y que acaban pagando sus pecados con la irrisión general, su ptolemaísmo, su calvinismo, su antidarwinismo, su antinietzscheanismo y toda clase de sabatarianismo y leyes suntuarias. West, joven a pesar de sus prodigiosos conocimientos científicos, tenía escasa paciencia con el buen doctor Halsey y sus eruditos colegas. En él crecía un resentimiento cada vez más intenso, acompañado de un deseo ferviente de demostrar la veracidad de sus teorías a aquellas obtusas dignidades de una forma espectacular y dramática. Como tantos jóvenes, se entregaba a elaborados sueños de venganza, de triunfo y de magnánima indulgencia final. Y entonces surgió el azote, sarcástico y letal, desde las cavernas oníricas del Tártaro. West y yo ya nos habíamos graduado cuando la plaga comenzó a manifestarse, aunque permanecíamos en la facultad realizando trabajos adicionales del curso de verano. Por ello aún nos encontrábamos en Arkham cuando el azote se desató con furia demoníaca sobre toda la ciudad. Aunque todavía no estábamos legalmente autorizados para ejercer, poseíamos nuestros títulos y fuimos requeridos con urgencia para incorporarnos al servicio público a medida que el número de afectados crecía de forma alarmante. La situación pronto se volvió casi incontrolable. Las muertes se sucedían con tal frecuencia que las empresas funerarias locales eran incapaces de atenderlas adecuadamente. Los entierros se realizaban en rápida sucesión, sin preparación alguna, y hasta el cementerio de la Iglesia de Cristo se vio abarrotado de ataúdes que contenían cuerpos sin embalsamar. Esta circunstancia no dejó de ejercer un efecto profundo en West, quien no podía evitar reflexionar sobre la ironía de la situación, tantos especímenes recientes y sin embargo ninguno disponible para sus investigaciones. Nos encontrábamos exhaustos por el trabajo y una tensión mental y nerviosa terrible empujaba a mi amigo hacia meditaciones cada vez más mórbidas. Pero los afables enemigos de West no estaban sometidos a tales cargas. La facultad había cerrado y todos los médicos adscritos a ella colaboraban activamente en la lucha contra la epidemia. El Dr. Halsey, en particular, se distinguía por su abnegación, dedicando con sincera energía toda su enorme capacidad a los casos que muchos otros evitaban por el riesgo que implicaban o por considerarlos desesperados. Antes de que concluyera el mes,
El valeroso decano se había convertido en un héroe popular, aunque él parecía no ser consciente de su fama. Se esforzaba por mantenerse en pie frente al agotamiento físico y el colapso nervioso. West no podía evitar admirar la fortaleza de su adversario, pero precisamente por ello, su determinación de demostrarle la verdad de sus asombrosas teorías se volvió aún más firme. Una noche, aprovechando la desorganización general del trabajo en la facultad y la laxitud de las normas sanitarias municipales, logró introducir de forma clandestina el cuerpo de un fallecido reciente en la sala de disección. En mi presencia, le inyectó una nueva variante de su solución reanimadora. El cadáver abrió los ojos. Sin embargo, se limitó a fijarlos en el techo con una expresión de horror paralizado antes de caer en una inercia absoluta de la que nada fue capaz de sacarlo. West sentenció que no estaba lo suficientemente fresco. El aire caluroso del verano no favorece a los cuerpos muertos. Estuvimos a punto de ser descubiertos antes de incinerar los restos, y West consideró imprudente repetir aquel uso indebido del laboratorio de la facultad. El punto culminante de la epidemia llegó en agosto. West y yo estuvimos cerca de sucumbir, pero el Dr. Halsey no tuvo la misma suerte. Falleció el día 14. Al día siguiente, todos los estudiantes asistimos a su apresurado funeral y adquirimos una impresionante corona, aunque quedó casi oculta entre los numerosos testimonios enviados por los ciudadanos más acomodados de Arkham y por las propias autoridades municipales. El sepelio fue prácticamente un acontecimiento público, pues el decano había sido un verdadero benefactor para la ciudad. Tras la ceremonia, nos sentimos profundamente abatidos y pasamos la tarde en el bar de la casa comercial. Allí, West, aunque afectado por la muerte de su principal oponente, nos estremeció a todos al exponer nuevamente sus notables teorías. Al caer la noche, la mayoría de los estudiantes regresaron a sus hogares o retomaron sus ocupaciones habituales, pero West logró convencerme de que lo ayudara a sacar partido de la noche. La patrona de su pensión nos vio entrar en la habitación alrededor de las 2 de la madrugada, acompañados por un tercer hombre, y comentó a su marido que era evidente que habíamos cenado y bebido en exceso. Al parecer, la mujer no se equivocaba, pues hacia las 3 de la mañana toda la casa se despertó sobresaltada por los gritos procedentes de la habitación de West. La puerta tuvo que ser derribada. Nos encontraron a ambos inconscientes, tendidos sobre una alfombra manchada de sangre, golpeados, arañados y cubiertos de contusiones. A nuestro alrededor yacían fragmentos de frascos e instrumentos destrozados. Solo la ventana abierta ofrecía una pista sobre el destino de nuestro atacante, y muchos se preguntaron qué habría sido de él tras un salto tan brutal desde el segundo piso hasta el césped. En la habitación se hallaron ciertas prendas extrañas, pero cuando West recobró el conocimiento, explicó que no pertenecían al desconocido, sino que eran muestras destinadas a análisis bacteriológicos como parte de sus investigaciones sobre la transmisión de enfermedades infecciosas. Ordenó que fueran quemadas de inmediato en la amplia chimenea. Ante la policía, declaramos ignorar por completo la identidad del hombre que había estado con nosotros. West, visiblemente alterado, aseguró que se trataba de un extranjero afable al que habíamos conocido en un bar y cuyo nombre no recordábamos. Habíamos pasado un rato animado y ninguno de los dos deseaba que detuvieran a nuestro violento acompañante. Aquella misma noche presenciamos el inicio del segundo horror de Arkham, un horror que para mí llegaría a eclipsar incluso a la propia epidemia. El cementerio de la Iglesia de Cristo fue escenario de un asesinato espantoso. Un vigilante había muerto a consecuencia de terribles arañazos, no solo de forma indescriptiblemente brutal, sino de un modo que hacía dudar de que el agresor hubiese sido humano. La víctima había sido vista con vida bastante después de la medianoche y el crimen no se descubrió hasta el amanecer. Se interrogó al director de un circo instalado en el cercano pueblo de Bolton,
pero este juró solemnemente que ninguno de sus animales se había escapado de sus jaulas. Quienes hallaron el cadáver observaron un rastro de sangre que conducía hasta una tumba reciente. En el cemento, justo frente a la entrada, había un pequeño charco rojo. Otro rastro más tenue se alejaba en dirección al bosque, aunque se desvanecía al poco trecho. La noche siguiente, los demonios parecieron danzar sobre los tejados de Arkham, y una locura desenfrenada aulló en el viento. Por la ciudad febril se deslizó una maldición que algunos consideraban peor que la peste, mientras otros murmuraban que se trataba del espíritu encarnado del propio mal. Un ser abominable irrumpió en 8 casas, sembrando a su paso la muerte roja. Aquel monstruo mudo y sádico dejó tras de sí 17 cadáveres antes de huir. Algunas personas que alcanzaron a verlo en la oscuridad afirmaron que era blanco y semejante a un mono deformado o a una criatura antropomorfa monstruosa. No dejó intacto a ninguno de los que atacó, pues en ocasiones parecía dominado por el hambre. 14 de las víctimas habían sido asesinadas por la criatura. Las otras 3 ya se encontraban muertas cuando ésta irrumpió en sus hogares, víctimas previas de la enfermedad. En la tercera noche, grupos frenéticos dirigidos por la policía lograron capturarlo en una casa de la calle Cran, cerca del campus universitario. La batida había sido organizada con minuciosidad, manteniéndose la coordinación mediante puestos telefónicos atendidos por voluntarios. Cuando alguien del distrito universitario informó haber oído arañazos en una ventana cerrada, la red se desplegó de inmediato. Gracias a las precauciones adoptadas y al estado de alarma general, solo hubo otras 2 víctimas aquella noche y la captura se llevó a cabo sin más incidentes. La criatura fue finalmente detenida por una bala que no logró matarla y fue trasladada al hospital local en medio del furor y la repugnancia generales, pues aquel ser había sido humano. Esto resultó innegable, pese a sus ojos repulsivos, su mutismo simiesco y su salvajismo demoníaco. Tras vendarle la herida, fue enviado al manicomio de Sefton, donde pasó 16 años golpeándose la cabeza contra las paredes de una celda acolchada, hasta un accidente reciente que le permitió escapar en circunstancias sobre las cuales nadie desea hablar. Lo que más horrorizó a quienes lo capturaron en Arkham fue que, al limpiarle el rostro a la criatura monstruosa, advirtieron en él un parecido increíble y grotesco con un mártir sabio y abnegado al que habían enterrado apenas 3 días antes, el difunto doctor Alan Halsey, benefactor público y decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Miskatonic. Para Herbert West y para mí, la repugnancia y el horror resultaron indescriptibles. Ninguna de las visiones previas, ni siquiera las de la epidemia, podía compararse con lo que aquella revelación significaba. Saber que aquel monstruo, capturado tras noches de carnicería, había tenido un rostro humano que ambos conocíamos demasiado bien, nos dejó sumidos en un silencio cargado de pavor. Aún hoy, mientras evoco estos hechos, siento un escalofrío recorrerme el cuerpo. Esta noche misma tiemblo al recordarlos, y mi miedo es incluso mayor que el que sentí aquella mañana en que, entre vendas ensangrentadas y con la voz rota por el agotamiento, Wes recuperó la conciencia tras el ataque sufrido en su habitación. «Maldita sea, no estaba lo bastante fresco», murmuró Herbert West. No todos los muertos aceptan permanecer donde los enterramos. Algunos deciden regresar durante el cenit de la noche. Herbert West, Reanimador, parte 3. 6 disparos a la luz de la luna, por Howard Phillips Lovecraft. No es algo habitual vaciar con premura las 6 balas de un revólver cuando un solo disparo habría sido suficiente.
Sin embargo, pocas cosas en la vida de Herbert West podían considerarse normales. Tampoco lo es que un médico recién graduado se vea obligado a ocultar los motivos que lo llevan a elegir una casa y un consultorio determinados. Y aún así, ese fue exactamente el caso de Herbert West. Cuando él y yo obtuvimos nuestros títulos en la Facultad de Medicina de la Universidad de Miskatonic y tratamos de aliviar nuestra penuria instalándonos como médicos generales, cuidamos mucho de disimular la verdadera razón de nuestra elección. No queríamos que nadie sospechara que habíamos escogido aquella vivienda por su aislamiento, ni que la cercanía del cementerio fuera, para nosotros, un factor decisivo. Un deseo de soledad tan marcado rara vez carece de motivos, y los nuestros eran claros y profundamente inquietantes. De cara al mundo, no éramos más que médicos, pero bajo esa apariencia respetable se ocultaban propósitos de una magnitud mucho más grande y terrible, pues lo esencial en la existencia de Herbert West era la exploración de regiones negras y prohibidas del conocimiento. Allí esperaba descubrir el secreto de la vida misma y devolver el movimiento perpetuo a la arcilla fría que yacía bajo las lápidas. Una empresa de ese tipo exige materiales extraños, entre ellos cadáveres humanos recientes, y para mantenerse provisto de tales elementos indispensables era necesario vivir con extrema discreción y no demasiado lejos de enterramientos anónimos. West y yo nos conocimos en la universidad, y fui el único que no se apartó horrorizado de sus experimentos impíos. Con el tiempo me convertí en su ayudante inesperado, y al abandonar Arkham resultaba inevitable que continuáramos juntos. No era sencillo para dos médicos abrirse camino en la misma localidad, pero gracias a ciertas influencias universitarias obtuvimos una consulta en Bolton, un pueblo industrial cercano a la sede de Miskatonic. Las fábricas textiles de Bolton eran las mayores del valle, y sus obreros procedentes de múltiples países nunca habían sido pacientes agradables para los médicos del lugar. Elegimos nuestra casa con extremo cuidado y terminamos instalándonos en un edificio casi en ruinas cerca del final de Pond Street, a varios números del vecino más próximo. Entre nuestra vivienda y el cementerio solo se extendía un prado irregular, atravesado al norte por una franja de bosque espeso. La distancia era mayor de la que habríamos deseado, pero no encontramos nada más cercano sin alejarnos demasiado del distrito industrial. Aún así, nos consolaba el hecho de no tener vecinos entre nosotros y nuestra siniestra fuente de abastecimiento. El camino era largo, pero lo bastante apartado como para permitirnos transportar nuestros silenciosos cargamentos sin ser molestados. El trabajo médico fue sorprendentemente abundante desde el principio, suficiente para satisfacer a la mayoría de los jóvenes doctores y tan excesivo como tedioso para quienes, como nosotros, tenían intereses muy distintos. Los obreros eran temperamentales y sus constantes riñas nos proporcionaban una sucesión interminable de golpes, cuchilladas y heridas. Sin embargo, nada de eso capturaba realmente nuestra atención. Nuestro verdadero interés se concentraba en el laboratorio secreto que habíamos instalado en el sótano. Allí, bajo luces eléctricas y sobre una mesa alargada, trabajábamos en las primeras horas de la madrugada. Inyectábamos las diversas soluciones de West en las venas de cuerpos extraídos de la fosa común, con la esperanza de reactivar aquello que la muerte había detenido. West experimentaba con una intensidad febril, buscando una fórmula capaz de poner de nuevo en marcha los movimientos vitales, pero los obstáculos eran espantosos. Cada tipo de organismo exigía una composición distinta. Lo que funcionaba en animales pequeños resultaba inútil en humanos, y cada intento requería modificaciones delicadas y desesperantes. La frescura del cadáver era crucial. Una mínima degradación del tejido cerebral bastaba para arruinar cualquier posibilidad de éxito. De hecho, el mayor desafío consistía en obtener cuerpos lo suficientemente recientes.
Durante sus investigaciones secretas en la universidad, West había vivido experiencias horribles con restos de calidad dudosa. Los resultados parciales eran mucho peores que los fracasos absolutos. Ambos conservábamos recuerdos imborrables de aquellas aberraciones incompletas. Desde nuestra primera sesión profana en la granja abandonada de Meadowkill, una sensación de amenaza latente nunca nos abandonó. West, pese a su frialdad casi mecánica y su aspecto impecable, rubio, de ojos claros, científico hasta la médula, confesaba a veces con un estremecimiento involuntario que sentía que algo lo seguía. Atribuía esa impresión a un desgaste nervioso, aunque había un hecho imposible de ignorar. Al menos uno de nuestros 3 sujetos reanimados seguía con vida, una criatura espantosa y carnívora, confinada en una celda acolchada del sanatorio de Sefton. De otro más, además del primero, jamás llegamos a conocer el destino exacto. Tuvimos mucha más fortuna con los ejemplares obtenidos en Bolton que con los de Arkham. No había pasado siquiera una semana desde nuestra instalación cuando nos hicimos con el cuerpo de una víctima de accidente la misma noche de su entierro y logramos que abriera los ojos con una expresión de lucidez inquietante antes de que la solución fallara por completo. El cadáver carecía de un brazo y ambos coincidimos en que, de haber estado íntegro, el resultado quizá habría sido distinto. Aquella posibilidad frustrada nos acompañó durante mucho tiempo como un recordatorio de cuán delicado y caprichoso era el umbral que intentábamos cruzar. Entre ese momento y el mes de enero realizamos 3 ensayos adicionales. Uno no produjo ningún efecto apreciable. En otro, observamos un movimiento muscular claro y definido. El tercero, en cambio, fue profundamente perturbador. El sujeto llegó a incorporarse por sí mismo y emitió un sonido gutural que aún hoy me resulta difícil evocar sin estremecerme. Después de eso sobrevino un periodo de mala suerte. El número de entierros disminuyó y los pocos cuerpos disponibles pertenecían a personas demasiado enfermas o mutiladas como para servir a nuestros fines. Aún así, seguíamos la pista de cada defunción con un cuidado sistemático, atentos a las circunstancias y al momento exacto en que se producía. Una noche de marzo, sin embargo, conseguimos de manera inesperada un ejemplar que no procedía de la fosa común. El puritanismo dominante en Bolton había prohibido el boxeo, lo cual no hizo sino empujar esa práctica a la clandestinidad. Los combates mal organizados entre obreros eran frecuentes y de vez en cuando se traía desde fuera algún púgil profesional de poca monta. Aquella noche de finales de invierno se había celebrado uno de esos encuentros con consecuencias evidentemente desastrosas, pues 2 polacos aterrados acudieron a buscarnos. Balbuceaban súplicas en un lenguaje casi incoherente, rogándonos que atendiéramos un caso desesperado y estrictamente secreto. Los seguimos hasta un cobertizo abandonado, donde aún permanecía un grupo de espectadores extranjeros observando con miedo un cuerpo oscuro que yacía inmóvil en el suelo. En el combate se habían enfrentado Kid O'Brien, un joven torpe y ahora tembloroso, de nariz canchuda poco irlandesa, y Buck Robinson, conocido como el Betún de Harlem. El hombre negro había sido noqueado y tras un examen breve comprendimos que no volvería en sí. Su aspecto era repulsivo, una complexión simiesca, brazos anormalmente largos que evocaban extremidades anteriores y un rostro que inevitablemente sugería selvas remotas y tambores bajo lunas extrañas. Tal vez en vida había sido aún peor, pero el mundo está lleno de horrores de esa índole. Los presentes estaban aterrados, conscientes de lo que la ley podría exigirles si el asunto salía a la luz. Por eso se mostraron casi agradecidos cuando West, pese a mis estremecimientos involuntarios, se ofreció a deshacerse del cuerpo en secreto. Yo comprendí de inmediato que conocía muy bien sus propias intenciones. La luna brillaba con fuerza sobre el paisaje sin nieve cuando vestimos el cadáver,
y lo transportamos entre los dos por calles desiertas y campos abiertos, del mismo modo que habíamos llevado otro cuerpo en una noche aún más horrible en Arkham. Entramos por la parte trasera de la casa, bajamos el ejemplar al sótano y lo preparamos para el procedimiento habitual. Nuestro temor a la policía era desproporcionado, aunque habíamos calculado el recorrido para no cruzarnos con el guardia nocturno de aquel distrito. El resultado fue exasperantemente decepcionante. A pesar de su aspecto imponente, el cuerpo no reaccionó en absoluto a ninguna de las soluciones que inyectamos en su brazo oscuro. No hubo espasmos ni señales, ni siquiera el más leve indicio de respuesta. Como el amanecer se acercaba peligrosamente, hicimos lo mismo que en ocasiones anteriores. Arrastramos el cadáver a través del prado hasta la franja de bosque cercana al cementerio de enterramientos anónimos y lo enterramos allí, en la mejor sepultura que nos permitió la tierra endurecida por el frío. La fosa no era profunda, pero no peor que la del sujeto anterior, aquel que se había levantado y había proferido un sonido espantoso. A la luz amortiguada de nuestras linternas, cubrimos cuidadosamente el cuerpo con hojas y ramas secas, convencidos de que nadie lo descubriría jamás en un bosque tan cerrado y sombrío. A la mañana siguiente me sentí profundamente inquieto cuando uno de mis pacientes mencionó que se sospechaba la celebración de un combate clandestino y que, al parecer, un hombre había muerto durante la noche. Aquellas palabras bastaron para reavivar todos mis temores. Wells tenía además otro motivo de preocupación. Esa misma tarde lo llamaron para atender un caso que terminó de manera alarmante. Una mujer italiana había caído en un estado de histeria al no encontrar a su hijo, un niño de 5 años que había salido por la mañana y no había regresado para comer. El pequeño padecía del corazón y la mujer presentaba síntomas preocupantes. A decir verdad, su pánico parecía desproporcionado, pues el niño ya se había escapado en otras ocasiones, pero los campesinos italianos son extraordinariamente supersticiosos y aquella mujer parecía tan angustiada por los presagios como por los hechos. Hacia las 7 de la tarde, la mujer falleció. Su marido, enloquecido por el dolor, armó un escándalo espantoso y se lanzó contra West, acusándolo con furia de no haber salvado la vida de su esposa. Sus gritos resonaban cargados de odio, maldiciones y amenazas. Cuando lo vieron sacar un cuchillo, varios amigos lograron sujetarlo a tiempo. West consiguió marcharse, pero lo hizo en medio de alaridos inhumanos y juramentos de venganza que aún me resultan difíciles de olvidar. En su dolor frenético, el hombre parecía haber olvidado por completo a su hijo, que seguía sin aparecer entrada ya la noche. Se habló de organizar una búsqueda en el bosque, pero la mayoría de los presentes se ocupó del cadáver de la mujer y de contener al viudo fuera de sí. La tensión nerviosa a la que se vio sometido West fue sin duda tremenda. El pensamiento de la policía y del italiano enloquecido lo acosaba sin descanso, y su semblante revelaba un agotamiento profundo que nunca antes le había visto. Nos retiramos a descansar alrededor de las 11, pero yo no logré conciliar el sueño. Bolton contaba con un cuerpo policial sorprendentemente eficaz para ser un pueblo pequeño, y no podía apartar de mi mente el escándalo que se desataría si se descubría lo ocurrido la noche anterior. Aquello podría significar el fin de nuestro trabajo en la localidad, y quizá algo peor. Los rumores sobre el combate clandestino me perseguían como un zumbido persistente, y cada ruido de la casa me hacía sobresaltarme. Pasadas las 3 de la madrugada, la luz de la luna me dio de lleno en los ojos. Me giré sin levantarme para cerrar la persiana, cuando de pronto resonaron unos golpes firmes y deliberados en la puerta trasera. Permanecí inmóvil, con el pulso acelerado. Al poco rato oí a West llamar a mi puerta. Cuando apareció, estaba en bata y zapatillas y llevaba en las manos un revólver y una linterna eléctrica.
Al ver el arma comprendí que pensaba más en el italiano enloquecido que en la policía. «Será mejor que bajemos los dos», susurró West. «No estaría bien no contestar. Quizás sea un paciente. Sería muy propio de uno de esos idiotas llamar por la puerta de atrás». Así que descendimos sigilosamente, impulsados por un temor en parte justificado y en parte nacido únicamente del misterio que envuelve a las primeras horas de la madrugada. Los golpes volvieron a sonar, esta vez con mayor insistencia. Al llegar a la puerta, corrí el cerrojo con cautela y abrí de par en par. Al quedar expuesta a la claridad espectral de la luna, la figura que teníamos delante provocó en West una reacción tan repentina como inquietante. A pesar del peligro evidente de atraer sobre nosotros la atención de la policía, peligro que por fortuna se vio mitigado por el aislamiento de nuestra casa, mi compañero actuó de una forma tan súbita como innecesaria. Sin pronunciar una palabra, levantó el revólver y descargó con frenesí las 6 balas contra nuestro visitante nocturno. No se trataba del italiano enloquecido, tampoco era el guardia que temíamos. Recortada de forma espantosa contra la luna pálida, se alzaba una criatura gigantesca y deforme, inconcebible fuera de los dominios de la pesadilla. Era una aparición negra, de ojos vidriosos, casi apoyada en 4 extremidades, cubierta de hojas, ramas y barro, con el cuerpo manchado de sangre coagulada. Su silueta parecía más propia de un monstruo surgido de la tumba que de un ser que hubiera caminado alguna vez entre los vivos. Entre sus dientes relucientes sostenía un objeto cilíndrico, terrible, blanco como la nieve. Era algo imposible de confundir, un hueso largo, limpio, que terminaba en una pequeña mano humana. Creí que aquella noche habíamos triunfado sobre la muerte, hasta que el grito me reveló que su obsesión había cruzado el límite. Herbert West, Reanimador. Parte 4. El grito del muerto, por Howard Phillips Lovecraft. El alarido de un hombre muerto fue lo que despertó en mí un horror intenso hacia el Dr. Herbert West, un terror que oscureció los últimos años de nuestra convivencia. Es natural que el grito de un cadáver produzca espanto, pues no es algo común ni aceptable dentro del orden de lo humano. Sin embargo, yo ya estaba habituado a experiencias semejantes. Por ello, lo que realmente me perturbó aquella vez fue una circunstancia particular. No fue el muerto lo que me infundió miedo. Herbert West, de quien yo era colaborador y ayudante, tenía intereses científicos muy apartados de la práctica corriente de un médico rural. Por esa razón, al instalar su consulta en Bolton, eligió una vivienda cercana al cementerio. En términos claros, la única pasión absorbente de West era el estudio reservado de los procesos de la vida y de su terminación, con el propósito de devolver la existencia a los muertos mediante la inyección de una solución estimulante. Para realizar tales experimentos macabros, era indispensable disponer continuamente de cadáveres humanos extremadamente recientes, ya que incluso el menor inicio de descomposición daña la estructura cerebral. Descubrimos también que el preparado debía variar según el tipo de organismo. Sacrificamos numerosas cobayas y conejos para ensayar con ellos, pero aquel procedimiento no nos condujo a resultados satisfactorios. West nunca logró plenamente su objetivo porque jamás tuvo acceso a un cadáver lo bastante fresco. Necesitaba cuerpos cuya vitalidad hubiese cesado apenas instantes antes, organismos con todas sus células intactas, capaces de recibir nuevamente el impulso hacia esa forma de actividad que llamamos vida. Existía la esperanza de hacer duradera esa segunda vida artificial mediante inyecciones repetidas, pero comprobamos que una vida natural ordinaria no reaccionaba al compuesto. Para inducir movimiento artificial era necesario que la vida original estuviera completamente extinguida. Los ejemplares debían ser muy recientes, pero verdaderamente muertos.
West y yo iniciamos aquella espantosa investigación cuando éramos estudiantes en la Facultad de Medicina de la Universidad Miskatonic en Arkham, firmemente convencidos desde el principio del carácter puramente mecanicista de la vida. Eso había ocurrido 7 años atrás. Sin embargo, él no parecía haber envejecido en absoluto. Era bajo, rubio, siempre afeitado, de voz suave y con gafas. En ocasiones un destello en sus fríos ojos azules revelaba el fanatismo severo y creciente que sus terribles estudios habían consolidado. Nuestras experiencias habían sido con frecuencia extremas y horribles, producto de reanimaciones defectuosas que convertían masas extraídas del cementerio en movimientos insensatos, anormales y morbosos, debido a las diversas modificaciones introducidas en la solución vital. Uno de los cuerpos lanzó un alarido escalofriante. Otro se incorporó con violencia, nos derribó dejándonos inconscientes y escapó enloquecido antes de que pudieran capturarlo y encerrarlo tras las rejas del manicomio. Y un tercero, una monstruosidad repugnante y africana, emergió de su sepultura poco profunda y cometió una atrocidad. West tuvo que abatirlo a tiros. No conseguíamos cadáveres lo suficientemente frescos como para que al ser reanimados conservaran algún vestigio de inteligencia, de modo que inevitablemente creábamos horrores indescriptibles. Resultaba inquietante pensar que uno de aquellos engendros o quizá 2 aún vivieran. Ese pensamiento nos persiguió vagamente hasta que, finalmente, West desapareció en circunstancias espantosas. Pero en la época del alarido, en el laboratorio del sótano de la aislada casa de Bolton, nuestros temores quedaban subordinados a la ansiedad por obtener ejemplares extraordinariamente recientes. West mostraba mayor avidez que yo. Casi parecía contemplar con codicia el físico de cualquier persona joven y saludable. Fue en julio de 1910 cuando nuestra fortuna comenzó a mejorar en cuanto a ejemplares. Yo había viajado a Illinois para visitar por largo tiempo a mis padres y al regresar encontré a West en un estado de euforia singular. Me dijo con entusiasmo que probablemente había resuelto el problema de la frescura de los cadáveres al abordarlo desde un ángulo completamente distinto, la preservación artificial. Sabía que estaba trabajando en un preparado nuevo y extraordinariamente original, de modo que no me sorprendió que hubiese obtenido resultados, pero hasta que me explicó los detalles, me dejó algo perplejo respecto a cómo ese compuesto podría ayudarnos, ya que el deterioro de los ejemplares se debía sobre todo al tiempo transcurrido antes de que llegaran a nuestras manos. Ahora comprendía que West había visto con claridad esa dificultad al crear un compuesto embalsamador pensado para uso futuro, más que inmediato, por si el destino nos proporcionaba un cadáver muy reciente y aún sin enterrar, como nos había ocurrido años antes en Bolton tras aquel combate de boxeo. Finalmente la fortuna nos favoreció y logramos tener en el laboratorio secreto del sótano un cadáver cuya corrupción todavía no había comenzado. West no se atrevía a anticipar qué ocurriría en el momento de la reanimación ni si podríamos esperar la restauración de la mente y la razón. El experimento marcaría un hito en nuestros estudios, por ello había conservado el cuerpo hasta mi regreso para que ambos compartiéramos el resultado como de costumbre. West me explicó de qué manera había conseguido el ejemplar. Se trataba de un hombre vigoroso, un extranjero bien vestido que acababa de bajar del tren y se dirigía a las fábricas textiles de Bolton para atender ciertos asuntos. Después de dar un largo paseo por el pueblo, se detuvo en nuestra casa para preguntar el camino hacia las fábricas y en ese momento sufrió un ataque cardíaco. Rechazó un cordial que se le ofreció y cayó muerto de forma súbita poco después. Como era de esperar, el cadáver le pareció a West un regalo caído del cielo. Durante la breve conversación, el forastero había mencionado que no conocía a nadie en Bolton y tras revisar sus bolsillos más tarde, West supo que se trataba de un tal Robert Levitt, procedente de St. Louis, aparentemente sin familia que pudiera indagar sobre su desaparición. Si no lograba devolverlo a la vida, nadie tendría noticia de nuestro experimento. Solíamos enterrar los restos en una espesa franja de bosque situada entre nuestra casa y el cementerio de enterramientos anónimos. En cambio, si alcanzábamos el éxito, nuestra reputación quedaría asegurada de manera brillante y permanente.
Así pues, Wes había inyectado sin demora en la muñeca del cadáver el preparado destinado a conservarlo fresco hasta mi llegada. La posible debilidad cardíaca, que a mi juicio podía comprometer el resultado del experimento, no parecía inquietarle en absoluto. Esperaba finalmente lograr lo que hasta entonces se le había escapado, reavivar la chispa de la razón y devolver la vida, quizá a una criatura normal. De este modo, la noche del 18 de julio de 1910, Herbert West y yo nos encontrábamos en el laboratorio del sótano contemplando la figura blanca e inmóvil bajo la luz cegadora de la lámpara. El compuesto embalsamador había producido un resultado extraordinario, pues al examinar con asombro aquel cuerpo robusto que llevaba 2 semanas sin mostrar rigidez, pedí a Wes que me asegurara que estaba verdaderamente muerto. Me lo confirmó de inmediato, recordándome que jamás administrábamos la solución reanimadora sin realizar antes pruebas minuciosas para comprobar la ausencia total de vida, ya que si subsistía el menor vestigio de vitalidad original, el preparado no tendría efecto alguno. Cuando comenzó los preparativos me impresionó la complejidad del nuevo procedimiento. Era tal que no quiso confiarlo a otras manos que no fueran las suyas. Tras prohibirme siquiera tocar el cuerpo, inyectó primero una droga en la muñeca, cerca del punto donde había aplicado el compuesto conservante. Esa sustancia, explicó, neutralizaría el embalsamador y liberaría los sistemas, sumiéndolos en una relajación normal, de modo que la solución reanimadora pudiera actuar libremente al ser administrada. Poco después observamos un cambio, y un leve temblor pareció recorrer los miembros muertos. Wes colocó entonces sobre el rostro espasmódico una especie de almohada. La presionó con fuerza y no la retiró hasta que el cadáver quedó absolutamente inmóvil y dispuesto para nuestro intento de reanimación. Él, pálido pero entusiasmado, realizó unas últimas pruebas rápidas para verificar la completa ausencia de vida, se apartó satisfecho y finalmente inyectó en el brazo izquierdo una dosis cuidadosamente medida del elixir vital, preparado aquella tarde con mayor minuciosidad que nunca desde nuestros tiempos universitarios, cuando nuestras tentativas eran nuevas e inseguras. No puedo describir la intensa y tremenda incertidumbre con la que aguardamos el resultado de aquel primer ejemplar verdaderamente fresco, el primero del que podíamos esperar razonablemente que abriera los labios y nos relatara quizá con voz inteligente lo que había visto al otro lado del insondable abismo. West era materialista, no creía en el alma y atribuía todas las funciones de la conciencia a fenómenos corporales. Por ello, no esperaba ninguna revelación sobre secretos espantosos de abismos o cavernas situadas más allá de la barrera de la muerte. Yo no discrepaba por completo de su teoría, aunque conservaba vagos e instintivos restos de la antigua fe de mis antepasados, de modo que no podía evitar observar el cadáver con cierto temor y terrible expectación. Además, no lograba borrar de mi memoria aquel grito espantoso e inhumano que habíamos oído la noche en que intentamos nuestro primer experimento en la granja deshabitada de Arkham. Había transcurrido muy poco tiempo cuando advertí que el ensayo no iba a resultar un fracaso absoluto. Las mejillas, hasta entonces blancas como el yeso, adquirieron un tenue matiz que pronto se extendió bajo la barba incipiente, amplia y de tono arenoso. West, que mantenía la mano sobre el pulso de la muñeca izquierda del ejemplar, asintió de manera significativa. Casi al mismo tiempo apareció un ligero bajo en el espejo inclinado frente a la boca del cadáver. Siguieron varios movimientos musculares espasmódicos y después una respiración audible acompañada de un visible ascenso del pecho. Observé los párpados cerrados y me pareció distinguir un leve estremecimiento. Luego se abrieron y dejaron ver unos ojos grises, tranquilos y vivos, aunque aún sin inteligencia ni siquiera curiosidad. Impulsado por una idea fantástica, susurré algunas preguntas en aquella oreja que recuperaba color, preguntas sobre otros mundos cuyo recuerdo pudiera persistir todavía. Era el miedo lo que las arrancaba de mi mente, pero creo que la última que repetí fue: ¿dónde has estado? Aún ignoro si me respondió o no, pues ningún sonido salió de su boca bien formada.
Lo que sí recuerdo es que en aquel instante creí con firmeza que los labios delgados se movieron ligeramente, formando sílabas que yo habría interpretado como solo ahora, si aquella frase hubiese tenido sentido o relación con lo que le preguntaba. En ese momento me sentí invadido por una profunda alegría, convencido de que habíamos alcanzado nuestro gran objetivo y que por primera vez un cuerpo reanimado había pronunciado palabras guiado claramente por la razón verdadera. Un segundo después, ya no quedó ninguna duda acerca del éxito, ninguna duda de que la solución había cumplido plenamente su función, al menos de manera transitoria, devolviendo al muerto una vida racional y articulada, pero junto a ese triunfo me asaltó el mayor de los terrores, no por el ser que había hablado, sino por la acción que había presenciado y por el hombre al que me unían nuestras circunstancias profesionales. Porque aquel cadáver fresco, al cobrar conciencia de manera aterradora, con los ojos dilatados por el recuerdo de su última escena en la tierra, agitó las manos frenéticamente en una lucha desesperada de vida o muerte contra el aire y de pronto se desplomó en una segunda y definitiva disolución de la que ya no pudo regresar, lanzando un grito que resonará eternamente en mi mente atormentada. ¡Auxilio! ¡Aparta, maldito demonio pelirrojo! ¡Aparta esa condenada aguja! Aquella noche comprendí que el cuerpo humano puede recordar incluso sin cabeza. Herbert West, Reanimador. Parte 5. El horror de las sombras, por Howard Phillips Lovecraft. Muchos hombres han relatado horrores jamás consignados por escrito, sucesos que tuvieron lugar en los campos devastados de la Gran Guerra. Algunos de esos testimonios me hicieron palidecer, otros me provocaron náuseas insoportables, otros incluso me obligaron a volver la vista con temblor hacia la oscuridad que me rodeaba. Sin embargo, estoy convencido de que puedo narrar el más terrible de todos, el espantoso, antinatural e inconcebible horror de las sombras. En el año 1915 servía como médico con rango de teniente en un regimiento canadiense destacado en Flandes. Era uno de tantos norteamericanos que se adelantaron a su propio gobierno en aquella colosal contienda. No me incorporé por vocación patriótica, sino como consecuencia inevitable del alistamiento del hombre del que yo era asistente indispensable, el célebre cirujano de Bolton, el Dr. Herbert West. Desde siempre West había anhelado ejercer como cirujano en una guerra de gran escala. Cuando la oportunidad surgió, me arrastró con él pese a mi resistencia. Había razones por las que habría preferido que el conflicto nos separara, razones por las que la práctica médica y su compañía me resultaban cada vez más insoportables. Pero cuando partió hacia Ottawa y gracias a la influencia de un colega obtuvo un nombramiento como comandante médico, no pude sustraerme a su insistencia autoritaria de que lo acompañara en mi habitual calidad de ayudante. Cuando afirmo que el Dr. West deseaba servir en el frente, no insinúo que poseyera espíritu guerrero ni que albergara fervor por salvar la civilización. Siempre fue una mente fría, casi mecánica, delgado, rubio, de ojos azules tras sus gafas. Estoy seguro de que se burlaba en secreto de mis esporádicos entusiasmos marciales y de mis críticas a la cómoda neutralidad, pero había algo en la Flandes arrasada que él codiciaba y para obtenerlo adoptó sin reparo la apariencia militar. No ambicionaba lo que otros buscaban en la guerra, sino algo vinculado a la rama específica de la ciencia médica que practicaba en secreto y en la que había alcanzado resultados tan extraordinarios como, en ocasiones, atroces. Lo que verdaderamente ansiaba era una abundante provisión de cadáveres recientes en todos los estados imaginables de mutilación. Herbert West necesitaba cuerpos frescos porque la labor de su vida era devolver la vida a los muertos. Esta ocupación no era conocida por la distinguida clientela que había cimentado su reputación tras su llegada a Boston. Yo, en cambio, la conocía demasiado bien, pues era su amigo más cercano
y su asistente desde nuestros años en la Facultad de Medicina de la Universidad Miskatonic de Arkham. Fue allí donde comenzaron sus experimentos abominables, primero con pequeños animales, después con cadáveres humanos obtenidos por medios espantosos. Había desarrollado una solución que inyectaba en las venas de los difuntos. Si estos eran lo bastante recientes, reaccionaban de formas inquietantes. Le llevó innumerables intentos perfeccionar la fórmula, pues cada organismo requería un estímulo particular. El recuerdo de los fracasos parciales aún me domina. Criaturas deformes surgidas de soluciones imperfectas o de cuerpos que habían perdido demasiada frescura. Algunos de esos fracasos siguieron existiendo. Uno terminó en un manicomio, otros desaparecieron. Y aunque West aparentaba impasibilidad, se estremecía ante las eventualidades que su mente lógica concebía como improbables, pero no imposibles. Comprendió pronto que la frescura era el requisito esencial, y por ello recurrió al procedimiento más abominable, el robo de cadáveres. En la universidad y durante nuestros primeros años en el pueblo industrial de Bolton, mi actitud hacia él fue de fascinada admiración. Pero a medida que sus métodos se tornaban más audaces, un terror silencioso comenzó a anidar en mí. Me perturbaba la manera en que observaba a las personas sanas, con una atención que no era del todo profesional. Luego ocurrió aquella escena de pesadilla en el laboratorio del sótano, cuando descubrí que cierto ejemplar aún estaba vivo al momento en que West lo obtuvo. Fue la primera ocasión en que logró restituir el pensamiento racional en un cadáver, y aquel éxito alcanzado al precio de semejante atrocidad terminó por endurecerlo por completo. No me atrevo a detallar los métodos que empleó durante los 5 años siguientes. Permanecí a su lado únicamente por temor, siendo testigo de escenas que ninguna lengua humana debería repetir. Poco a poco comprendí que Herbert West era más espantoso que cualquiera de sus creaciones. Fue entonces cuando entendí que su antiguo afán científico por prolongar la vida, que en otro tiempo parecía legítimo, había degenerado de manera casi imperceptible en una curiosidad morbosa y macabra, en una secreta complacencia ante la contemplación de los cadáveres. Su interés se transformó en una perversa afición por lo repugnante y lo anormal. Se recreaba con calma ante monstruosidades artificiales, frente a las cuales cualquier persona sensata habría caído desmayada por la repulsión. Tras su pálido intelectualismo, se convirtió en una suerte de Baudelaire del experimento físico, en un lánguido Heliogábalo de las tumbas. Afrontaba peligros con absoluta frialdad y cometía crímenes con inmutable serenidad. Creo que el punto decisivo llegó cuando comprobó que podía restaurar la razón consciente. Entonces buscó territorios aún más audaces, ensayando la reanimación de miembros y partes separadas del cuerpo. Sostenía teorías extravagantes sobre la autonomía vital de las células orgánicas y sobre la actividad de tejidos nerviosos escindidos de su sistema psíquico natural. Logró ciertos resultados preliminares, tan espantosos como reveladores, mediante tejidos imperecederos alimentados artificialmente con huevos semi-incubados de un reptil tropical indescriptible. 2 cuestiones biológicas lo obsesionaban profundamente. Primero, si podía existir algún tipo de conciencia o actividad racional sin cerebro, alojada en la médula espinal o en centros nerviosos secundarios, y segundo, si existía una relación etérea e intangible, distinta de las meras células materiales, que uniera partes quirúrgicamente separadas que antes habían constituido un solo organismo vivo. Todo ese trabajo exigía una prodigiosa cantidad de carne humana recién muerta, y por esa razón Herbert West marchó a la Gran Guerra. El suceso horrendo y abominable ocurrió una medianoche de finales de marzo de 1915, en un hospital de campaña situado detrás de las líneas de Saint-Éloi. Aún hoy me pregunto si no fue la alucinación diabólica de un delirio febril. West había instalado un laboratorio privado en el ala oriental del edificio asignado provisionalmente, alegando que deseaba aplicar métodos radicales y novedosos al tratamiento de mutilaciones hasta entonces consideradas desesperadas. Allí trabajaba como un carnicero entre su mercancía ensangrentada. Nunca logré acostumbrarme a la ligereza con que manipulaba y clasificaba cierto material.
A veces realizaba auténticas maravillas quirúrgicas con los soldados, pero sus mayores satisfacciones eran de carácter menos público y menos filantrópico, lo que lo obligaba a ofrecer explicaciones frecuentes por ruidos extraños incluso en medio de aquella babel de condenados. Se oían disparos de revólver con una frecuencia inquietante, algo común en el frente, pero totalmente impropio de un hospital. Los especímenes reanimados por el Dr. West no estaban destinados a una existencia prolongada ni a la contemplación de muchos testigos. Además del material humano, empleaba abundante tejido embrionario de reptiles que cultivaba con resultados singulares. Ese material era más apto que el humano para preservar fragmentos privados de órganos, y esa era ahora su actividad principal. En un rincón oscuro del laboratorio, sobre un extraño mechero de incubación, reposaba una gran cuba cubierta, repleta de aquella sustancia celular reptiliana que crecía y se multiplicaba de manera burbujeante y horrenda. La noche a la que me refiero disponíamos de un ejemplar nuevo y extraordinario, un hombre de vigor físico notable y de inteligencia tan elevada que nos aseguraba un sistema nervioso particularmente sensible. Resultaba una ironía cruel, pues era el oficial que había facilitado a West su nombramiento y que en otras circunstancias habría sido nuestro colaborador. Más aún, en el pasado había estudiado en secreto la teoría de la reanimación bajo la dirección de West. El comandante Eric Morland Clapman Lee DSO era el mejor cirujano de nuestra división y había sido destinado con urgencia al sector de St. Eloi cuando llegaron noticias del recrudecimiento del combate. Viajó en avión, pilotado por el intrépido teniente Ronald Hill, solo para ser derribado justo al llegar a su destino. La caída fue brutal y espectacular. Hill quedó irreconocible. En cuanto al eminente cirujano, el impacto le seccionó la cabeza casi por completo, aunque el resto del cuerpo permanecía intacto. West se apoderó con avidez de aquel cuerpo inerte que había sido su amigo y antiguo compañero de estudios. Me estremecí al verlo completar la separación de la cabeza, introducirla en la diabólica cuba de tejido reptiliano pulposo para preservarla con fines experimentales futuros y continuar trabajando con el cuerpo decapitado sobre la mesa de operaciones. Inyectó sangre fresca, reconectó determinadas venas, arterias y nervios en el cuello mutilado y cerró la abertura espantosa injertando piel procedente de un espécimen no identificado que había llevado uniforme de oficial. Yo comprendía su propósito, determinar si aquel cuerpo extraordinariamente organizado podía manifestar, aún sin cabeza, algún indicio de la vida mental que había distinguido a Eric Morland Clapman Lee, antiguo estudioso de la reanimación. Ese tronco silencioso era ahora requerido para una prueba monstruosa. Todavía puedo ver a Herbert West bajo la luz siniestra de la lámpara, inyectando la solución reanimadora en el brazo del cuerpo decapitado. No puedo describir la escena sin sentir que perdería el conocimiento. Aquella habitación estaba saturada de objetos horrendos meticulosamente clasificados. El suelo resbalaba por la sangre y por otros desechos menos humanos que formaban un lodo espeso casi hasta los tobillos, y en un rincón de sombras negras, las abominaciones reptilianas salpicaban y borboteaban sobre el resplandor azul vacilante de la llama. El ejemplar, como West repetía con insistencia, poseía un sistema nervioso espléndido. Depositaba en él grandes expectativas y cuando comenzaron a percibirse leves contracciones, vi reflejado en su rostro un interés febril. Creo que aguardaba la confirmación definitiva de su teoría cada vez más firme, que la conciencia, la razón y la personalidad pueden subsistir independientemente del cerebro, que el hombre no es portador de un espíritu central unificador, sino apenas una máquina de materia nerviosa cuyas secciones son, en mayor o menor medida, completas en sí mismas. En una demostración triunfal, West estaba dispuesto a relegar el misterio de la vida al rango de simple mito. El cuerpo se estremecía con mayor violencia y ante nuestros ojos ávidos comenzó a jadear de manera horrible. Agitó los brazos con inquietud,
Alzó las piernas y contrajo diversos músculos en contorsiones repulsivas. Luego aquel tronco sin cabeza elevó los brazos en un gesto inequívoco de desesperación, una desesperación inteligente que parecía confirmar todas las teorías de Herbert West. Sin duda, los nervios conservaban el recuerdo del último acto del hombre en vida, el intento frenético por liberarse del aeroplano que se precipitaba a tierra. No sé con exactitud qué ocurrió a continuación. Tal vez no fue más que una alucinación provocada por la impresión terrible de aquel instante, justo cuando comenzó el bombardeo alemán que redujo el edificio a escombros. ¿Quién podría asegurarlo si West y yo fuimos los únicos que sobrevivimos? Antes de su reciente desaparición, West prefería sostener que todo había sido producto de aquella explosión. Sin embargo, había momentos en que no podía convencerse de ello, pues resultaba extraño que ambos compartiéramos la misma visión. El incidente en sí fue simple, aunque las implicaciones que encerraba lo convertían en algo excepcionalmente espantoso. El cuerpo que yacía sobre la mesa se incorporó con un movimiento ciego, vacilante y aterrador. Entonces escuchamos un sonido gutural. No me atrevo a afirmar que fuera una voz porque aquello superaba lo imaginable. Sin embargo, lo más espantoso no fue la profundidad cavernosa del sonido. Tampoco lo fue el contenido de las palabras, pues únicamente pronunció: «Salta, Ronald, por Dios, salta». Lo verdaderamente horrible fue el lugar de donde procedió ese grito. Surgió de la gran cuba cubierta, desde aquel rincón macabro de sombras densas. La policía cree que estoy loco, pero si hubieran visto lo que yo vi aquella noche, también temerían que las tumbas no estén tan silenciosas como aparentan. Herbert West, Reanimador, parte 6. Las legiones de la tumba, por Howard Phillips Lovecraft. Cuando el Dr. Herbert West se desvaneció de mi vida hace ya un año, la policía de Boston me sometió a un interrogatorio tan exhaustivo que aún hoy puedo sentir el peso de aquellas preguntas. Sospechaban que ocultaba información, o algo mucho peor, pero la verdad era imposible de relatar porque ninguna mente cuerda la habría aceptado. Sabían, sí, que West se había involucrado en actividades que superaban los límites de la credulidad humana. Sus experimentos impíos en torno a la reanimación de los muertos habían sido demasiado frecuentes como para permanecer eternamente ocultos. Sin embargo, la catástrofe final fue de una naturaleza tan atroz y fantástica que incluso yo, testigo directo, a veces dudo de lo que mis propios ojos contemplaron aquella noche. Yo fui el amigo más cercano de West, su único colaborador de confianza. Nos conocimos años atrás, en la Facultad de Medicina, y desde el comienzo me vi arrastrado a sus investigaciones prohibidas. Su ambición era perfeccionar una fórmula que, introducida en las venas de un cuerpo recién fallecido, restaurara la vida. Tal empresa exigía cadáveres extraordinariamente frescos, lo que implicaba tareas cuya sola mención estremece. Pero más horrendos aún eran ciertos resultados: masas informe de carne, antaño muertas, que West lograba animar con una vitalidad ciega, torpe y nauseabunda. Ese era el desenlace habitual, pues solo una frescura absoluta, sin la menor degradación en las células cerebrales, permitía el retorno de algo parecido a la mente. Esta necesidad de cuerpos recientes fue el comienzo de la ruina moral de West. Conseguirlos resultaba cada vez más difícil hasta que llegó aquel día espantoso en que se apoderó de un espécimen que aún respiraba con vigor. Hubo un forcejeo, el brillo fugaz de una aguja, la acción fulminante de un alcaloide, y el hombre se convirtió en el cadáver perfecto para la prueba. El experimento fue exitoso, aunque solo por un instante breve e inolvidable. Pero desde entonces algo en West se secó para siempre. Sus ojos adoptaron una expresión fría, calculadora, evaluando a los hombres según la sensibilidad de su cerebro y la fortaleza de su físico.
Con el tiempo comencé a temerle, pues advertí que me observaba con esa misma mirada analítica. Los demás no parecían notar nada extraño, solo advertían mi inquietud. Tras su desaparición, esa inquietud fue utilizada para alimentar sospechas absurdas. En realidad, era West quien vivía con un temor constante. Sus trabajos abominables lo habían condenado a una existencia sigilosa, plagada de sobresaltos. Parte de su miedo provenía de la ley, pero otra parte era más profunda, más nebulosa, relacionada con aquellas criaturas innombrables a las que había insuflado una vitalidad enfermiza sin asegurarse siempre de su extinción. Casi siempre concluía sus experimentos con un disparo de revólver, pero no en todas las ocasiones fue lo bastante rápido. Así ocurrió con el primer espécimen, cuya tumba profanada mostró después señales de arañazos desde el interior, y así también con aquel profesor de Arkham, que practicó actos de canibalismo antes de ser reducido y encerrado, sin identificación, en una celda del manicomio de Sefton, donde pasó 16 años golpeando su cabeza contra los muros. Muchos otros resultados, si es que aún subsistían, pertenecían a una fase posterior de su degeneración científica. Con el tiempo, su fervor por el conocimiento se transformó en una manía grotesca y fantástica. Ya no se limitaba a cuerpos completos, experimentaba con fragmentos aislados o con partes injertadas a materia orgánica no humana. Cuando finalmente desapareció, su trabajo había adquirido una naturaleza tan repulsiva que ninguna imprenta toleraría su descripción. La Gran Guerra, en la que ambos servimos como cirujanos, no hizo sino intensificar ese aspecto monstruoso de su carácter. Cuando afirmo que el miedo de West era brumoso, me refiero a la complejidad de esa sensación. Por un lado, estaba la certeza de que aquellas monstruosidades seguían existiendo en algún lugar. Por otro, el temor físico a lo que podrían hacerle si alguna vez lo encontraban. El hecho de no conocer el paradero de la mayoría de sus creaciones agravaba la angustia. Solo tenía noticia de una, la lamentable criatura confinada en el manicomio. Pero había algo más profundo aún, un miedo sutil y casi fantástico nacido de un experimento llevado a cabo en 1915, cuando servíamos en el ejército canadiense. En plena batalla encarnizada, West reanimó al comandante Eric Morland Clapman Lee, D.S.O., colega nuestro que conocía sus investigaciones y poseía la capacidad de reproducirlas. Con la frialdad de un anatomista, West separó la cabeza del cuerpo para estudiar las posibilidades de una vida cuasi inteligente en el tronco. El experimento dio resultado en el mismo instante en que una granada alemana devastó el edificio. El cuerpo sin cabeza mostró movimientos coordinados y, por increíble que parezca, ambos creímos oír sonidos articulados provenientes de la cabeza seccionada que yacía en la penumbra del laboratorio. De algún modo, la explosión fue misericordiosa. Sin embargo, West jamás logró convencerse de que solo nosotros dos sobrevivimos a aquella escena. A veces formulaba hipótesis escalofriantes sobre lo que podría ser un médico decapitado con conocimientos suficientes para devolver la vida a los muertos. La última morada de West fue una antigua y distinguida casa que se alzaba frente a uno de los cementerios más viejos de Boston. Eligió el lugar por razones simbólicas y caprichosas, pues la mayoría de los enterramientos eran coloniales y por tanto inútiles para sus fines científicos. Mandó construir en secreto un subsótano, empleando obreros traídos de lejos, donde instaló un amplio incinerador destinado a eliminar discretamente cadáveres, fragmentos y aberraciones sintéticas surgidas de sus experimentos impíos. Durante las excavaciones, los trabajadores descubrieron una albañilería extremadamente antigua. Probablemente comunicaba con el cementerio contiguo, aunque se hallaba a demasiada profundidad como para corresponder a una tumba conocida. Tras realizar varios cálculos, West concluyó que debía existir una cámara secreta bajo la sepultura de los Averill, cuyo último entierro había sido en 1768,
Yo estaba presente cuando examinó los muros húmedos y cubiertos de salitre que las palas habían dejado al descubierto. Me preparé para el estremecimiento que aguardaba tras revelar aquel secreto secular, pero por primera vez la reciente timidez de Wes venció a su curiosidad natural. Ordenó que la albañilería fuese nuevamente cubierta y sellada con yeso. Así permaneció formando parte de las paredes del laboratorio subterráneo hasta la noche infernal. Debo aclarar que ese debilitamiento era puramente mental. En apariencia, Wes no cambió jamás, delgado, rubio, de ojos azules tras sus gafas, con un semblante juvenil que ni los años ni los horrores lograron alterar. Parecía sereno incluso cuando evocaba aquella tumba arañada y miraba sobre su hombro, o cuando recordaba al ser carnívoro que golpeaba y mordía los barrotes en Sefton. El principio del fin llegó una tarde. En nuestro despacho compartido, Wes alternaba su mirada singular entre el periódico y mi persona. Un titular extraño había capturado su atención y una sombra del pasado pareció aferrarlo desde 16 años atrás. En el manicomio de Sefton, situado a 50 millas, había ocurrido un suceso tan espantoso como incomprensible. Durante la madrugada, un grupo de hombres silenciosos penetró en el recinto del establecimiento. Su jefe despertó a los celadores, una figura militar amenazante que hablaba sin mover los labios, como si su voz proviniera ventrílocuamente de un gran estuche negro que portaba. Su rostro, de rasgos perfectos hasta resultar casi hermoso, produjo horror cuando la luz reveló su naturaleza cerosa y los ojos de cristal pintado que lo animaban. Algún accidente atroz debía haberlo deformado. Otro individuo, más alto, guiaba sus pasos, un ser repugnante cuyo semblante azulino parecía parcialmente devorado por una enfermedad desconocida. El jefe exigió la custodia del monstruo caníbal trasladado desde Arkham 16 años antes. Al negársele la solicitud, dio una señal y estalló el caos. Las criaturas golpearon, patearon y mordieron a los celadores que no lograron huir. 4 murieron. Finalmente liberaron al monstruo. Los sobrevivientes, que pudieron declarar sin histeria, afirmaron que aquellos seres se comportaban menos como hombres que como autómatas guiados por el individuo de cabeza cerosa. Cuando llegó ayuda, todos habían desaparecido, sin dejar rastro. Desde el momento en que terminó de leer el artículo y hasta que el reloj marcó la medianoche, West permaneció casi rígido, como si una fuerza invisible lo hubiese paralizado. Cuando el timbre resonó exactamente a las 12, su sobresalto fue violento, casi convulsivo. Los criados dormían en el ático, así que descendí yo para abrir la puerta. Tal como declaré a la policía, no había carruaje alguno en la calle. Solo distinguí un grupo de figuras de aspecto extraño que depositaron en la entrada un gran estuche cuadrado. Uno de ellos gruñó con una voz extraordinariamente inhumana: «Correo urgente, pagado». Se alejaron con un paso irregular, y mientras los observaba desaparecer, tuve la inquietante impresión de que se dirigían hacia el viejo cementerio que lindaba con la parte trasera de la casa. Al cerrar la puerta con brusquedad, Wes descendió y examinó la caja. Medía aproximadamente 2 pies por lado y llevaba correctamente escrito el nombre de Herbert West junto a su dirección actual. El remitente estaba indicado con precisión escalofriante: Eric Morland Clapman Leigh, St. Clair, Eloy, Flandes. 6 años antes, en Flandes, el hospital se había desplomado bajo el impacto de una granada sobre el tronco decapitado y reanimado del Dr. Clapman Leigh y sobre su cabeza separada, que tal vez había llegado a emitir sonidos articulados. West no mostró emoción visible. Esa ausencia de reacción era más terrible que cualquier exclamación. Pronunció con rapidez contenida: «Es el fin, pero incineremos esto». Transportamos la caja al laboratorio subterráneo, atentos a cualquier sonido. Mi memoria de los detalles es fragmentaria. Mi estado mental era extremo,
pero niego con firmeza la absurda acusación de que fue el cuerpo de Herbert West lo que introduje en el incinerador. Ambos colocamos la caja sin abrirla dentro del horno, cerramos la compuerta y activamos la corriente. Ningún sonido emergió del interior. Fue West quien advirtió primero que el yeso de cierta sección del muro comenzaba a desprenderse. Aquella era la parte que ocultaba la antigua albañilería descubierta durante la excavación. Intenté huir, pero él me sujetó con firmeza. Entonces vi abrirse una pequeña hendidura negra. Una ráfaga de aire frío y nauseabundo invadió el laboratorio, trayendo consigo el hedor profundo de una tierra putrefacta. No escuchamos pasos ni voces, pero en ese instante exacto las luces se extinguieron. A la débil fosforescencia que parecía emanar de regiones inferiores, distinguí una horda silenciosa avanzando con esfuerzo. Eran figuras humanas y no humanas, una multitud grotescamente heterogénea, producto de la demencia o de algo aún más impío. Sin emitir palabra, retiraban las piedras del muro secular, una tras otra. Cuando la abertura fue lo bastante amplia, comenzaron a penetrar en el laboratorio, en fila, guiados por la figura de paso solemne y cabeza de cera. Tras el ser de cabeza cerosa, avanzaba una monstruosidad de ojos desorbitados. Fue esa criatura la que se abalanzó sobre Herbert West. West no opuso resistencia, no gritó, no intentó huir. Entonces todos se lanzaron sobre él, lo despedazaron ante mis propios ojos, arrancando miembros y fragmentos con una precisión espantosa. Uno a uno transportaron los restos hacia la abertura que conducía a la cripta subterránea, hacia ese dominio de abominaciones acumuladas. El jefe de cabeza de cera, vestido con uniforme de oficial canadiense, tomó para sí la cabeza de West. Mientras desaparecía por la brecha, pude ver cómo los ojos azules tras las gafas centelleaban con una intensidad aterradora. Por primera vez, aquella máscara de cera mostró una emoción visible, frenética. No recuerdo nada más. A la mañana siguiente, los criados me encontraron inconsciente en el laboratorio. Herbert West había desaparecido. El incinerador contenía únicamente ceniza irreconocible. Los detectives me han interrogado en repetidas ocasiones. ¿Qué podría decirles? No vincularán a West con la tragedia de Sefton, ni con ella ni con los hombres que trajeron la caja, cuya existencia niegan categóricamente. Les hablé de la cripta. Me condujeron al laboratorio y me mostraron la pared intacta, con el yeso perfectamente firme. Se rieron. Desde entonces no he dicho nada más. Insinúan que estoy demente o que soy un asesino. Tal vez esté loco, pero quizá no lo estaría si esas condenadas legiones de la tumba no permanecieran tan silenciosas. Dime en los comentarios, ¿crees que la muerte debe permanecer inviolable? Suscríbete y acompáñanos en la próxima incursión hacia lo desconocido. Gracias por escuchar la saga de Herbert West, reanimador de Howard Phillips Lovecraft.